Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga de una manera sobreabundante. Estamos reunidos en los miércoles de discipulado de nuestra congregación Familia del Sembrador. Bien, estamos continuando con los temas. Hoy nos toca hablar sobre la seguridad de la salvación. Como ustedes ya lo saben, hemos tocado el tema del pecado. Primer punto, segundo punto, la salvación, y hoy vamos a hablar sobre la seguridad de la salvación. Doy pase a mi esposa para que también le salude. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Espero que todos nuestros jóvenes estén conectados en esta hora y bueno, que en el tiempo que vamos a desarrollar el tema voy a dar dos preguntas que espero que ustedes, como el miércoles pasado, me lo respondan. Entonces vamos a seguir desarrollando este tema y vamos a empezar con el primer punto. Amén. Bien, ¿cómo puedo tener la seguridad de mi salvación? Muchos seguidores de Jesucristo buscan la seguridad de la salvación en los lugares equivocados. Tendemos a buscar la seguridad de la salvación en las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestro crecimiento espiritual, en las buenas obras y en la obediencia a la palabra de Dios, que es evidente en nuestro caminar cristiano. Aunque estas cosas pueden ser evidencia de la salvación, no son las cosas en las cuales debemos buscar la seguridad de nuestra salvación. Más bien, debemos encontrar la seguridad de nuestra salvación en la verdad objetiva de la palabra de Dios. Debemos tener confianza en que somos salvos basados en las promesas que Dios ha declarado. Amén. Bien, ¿y cuáles son esas promesas para nosotros tener la seguridad de nuestra salvación? Les voy a compartir 3 puntos claves. El primer punto dice: ya no estamos condenados. Vuelvo a repetirle, ya no estamos condenados. ¿Qué dice Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado. ¿Qué nos quiere decir este pasaje bíblico? Que nosotros, para ya no estar en condenación, tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la clave, queridos hermanos. Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Segundo punto, que hemos pasado de muerte a vida. Que hemos pasado de muerte a vida. Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Bien, les voy a explicar este pasaje bíblico. Cuando nosotros decimos que hemos pasado de muerte a vida, se refiere que nosotros, antes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, vivíamos en pecado y estábamos muertos espiritualmente. Bien, tercer punto, tenemos el sello de Dios, que es su Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice: habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Cuando Jesús dijo: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá. ¿Y a quién se refería Jesús cuando hablaba con sus discípulos? Al Consolador, al Espíritu Santo. Él es el que mora en nosotros.
Él es el que nos dirige, que nos guía, redarguye nuestro corazón. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, otro punto que vamos a tocar es: ¿el creyente sigue teniendo la naturaleza pecaminosa a pesar de ser salvo? Claro que sí. Tenemos esa naturaleza pecaminosa a pesar que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Como dice en Romanos 7, 22, 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos el pecado dentro de nosotros, pero esa es una naturaleza pecaminosa que tenemos, que esa naturaleza es parte de los seres humanos que nos impulsa a cometer pecado. La Biblia enseña que tenemos esa naturaleza pecaminosa. No solo cometemos pecado, sino que es nuestra naturaleza al hacerlo, ¿no? ¿Y qué nos decía Pablo en Romanos? Él decía: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Él mismo decía, ¿no?, que quiero hacer lo bueno y no lo hago lo malo, ¿no? Dice: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Pablo decía eso, que había una lucha interior, y todos tenemos esa lucha interior de cometer eso de que queremos hacer lo bueno, pero no lo hacemos, y queremos hacer lo malo. Pero hay una lucha, y esa lucha que tenemos lo tenemos que vencer. ¿Y cómo vencemos esa lucha? Con el Espíritu Santo de Dios. Y eso de ahí, porque muchas veces nos queremos rebelar, pero ahí está Dios, está el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda a vencer esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Amén. Amén. Tercer punto. El creyente peca aunque no practica el pecado. Primera de Juan 1:8 nos enseña: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bien, ¿qué nos quiere decir este pasaje bíblico? Que nosotros, como se refirió mi esposa, tenemos una naturaleza pecaminosa. O sea, nosotros pecamos por naturaleza. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros no practicamos el pecado. Nosotros como creyentes, como cristianos, no practicamos el pecado. A nosotros, de una manera imprevista, nosotros podemos pecar, ¿no? Pero nosotros no maquinamos, nosotros no preparamos el pecado. Porque si nosotros hacemos u organizamos un pecado, estaríamos practicando, porque lo estamos diseñando, ¿no? Entonces, en este punto, donde nos dice el creyente peca, es por nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros, les vuelvo a repetir, no debemos practicar, no debemos el pecado tenerlos en nuestras vidas, ¿no? Practicar el pecado no es importarnos lo que Dios piensa. Seguir pecando sin esforzarnos en vencerlo y pecar continuamente sin estimar ni tener en cuenta los mandatos de la palabra de Dios. O sea, que nosotros tenemos que esforzarnos en no caer en pecado. Sabemos que Dios nos ayuda, que el Espíritu Santo que está en nosotros hace su parte. Él nos da fuerza, nos da sabiduría y la otra parte está en nosotros. Nosotros somos los que tomamos las decisiones.
si desviarnos o seguir en el camino de Dios, ¿no? Eso es lo que todo creyente debe seguir, esforzarnos, ser valientes, ¿no? Y pedir al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza y sabiduría para no practicar el pecado. Amén. 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 Entonces seguimos aquí. Ahora, vamos a las consecuencias cuando pecamos. Y como lo vimos en la primera clase, vimos el pecado y vimos sus consecuencias. Y acá voy a resaltar 4 puntos importantes de las consecuencias del pecado. Primero, perdemos la comunión con el Señor. ¿Cómo es esa comunión? Esa relación que tenemos con el Señor, con el Espíritu Santo, la perdemos cuando pecamos, ¿no? Rompemos esa relación que tenemos con el Señor, la rompemos. Entonces, nosotros tenemos que no tener que practicar el pecado. Y si pecamos, tenemos que arrepentirnos y pedir a Dios dirección, ¿no? Otro punto es pérdida de gozo y paz. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Perdemos ese gozo, esa alegría de estar con el Señor, perdemos nuestra paz, ¿no? Eso lo perdemos cuando nosotros pecamos, nos sentimos mal, ¿no? Entonces, otro punto también importante es que pérdida de poder. ¿Por qué dice pérdida de poder? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros lo contristamos, ¿no? Lo entristecemos, ¿no? Lo apagamos. Cuando cometemos un pecado, lo apagamos al Espíritu Santo, se entristece. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Otro punto también es, recibiremos disciplina de parte de Dios. Cuando una persona, ¿no? Comete un pecado, Dios, que nos ama tanto, nos disciplina. Es como un hijo, un padre a un hijo. Cuando comete algo, se portó mal, el papá lo disciplina. Es igual Dios, porque Él nos ha adoptado como hijos. Entonces, como somos sus hijos, Dios nos disciplina. ¿Para qué? Para que no volvamos a cometer ese mismo pecado. Entonces dice acá su palabra, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nosotros somos sus hijos y nosotros vamos a ser disciplinados cuando estamos cometiendo un pecado. Amén. Amén. Bien, quinto y último punto. ¿Qué pasa si peco? Muchos se habrán preguntado, ¿qué pasa si peco? Y nosotros sabemos cuando pecamos qué es lo que nos pasa. Sabemos que las consecuencias del pecado es muerte. Las consecuencias del pecado es todo lo malo que nos va a suceder en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Sea en nuestro matrimonio, sea en nuestra familia, sea en nuestra vida espiritual, sea en el trabajo, las consecuencias es, como les digo, es muerte, ¿no? Entonces dice, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos quiere decir? Es claro lo que dice su palabra. Dice que cuando nosotros pecamos, ¿qué debemos hacer? Dice, acá hay unos pasos importantes para todo cristiano, para todo creyente. Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros le fallamos a nuestro Señor, a nuestro Padre, es confesar, ir en busca de su presencia, confesarlo, arrepentirnos de corazón y pedirle perdón por la falta, por entristecerlo, ¿no? Eso es lo que nos dice Primera de Juan 1:9. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice,
y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo, hermanos. Dice que solamente Él espera que nosotros confesemos, nos arrepentamos, para que Él nos perdone, nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 2:1, lo que nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tremenda palabra, hermanos. Yo me gozo cuando estaba estudiando el tema y leí este pasaje bíblico. Ya dije, tremendo abogado que tenemos. Jesucristo. Él intercede por nosotros. Él está ahí sentado a la derecha del Padre, intercediendo, defendiéndonos, porque aquí dice: abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Su palabra lo dice en Primera de Juan 2:1. Queridos hermanos, jóvenes, ustedes que están con esa frescura, con esa fuerza, con esa convicción, porque yo los he visto, ustedes tienen son como esponjas que están absorbiendo, y en las clases cuando tenemos físicamente yo los veo ese entusiasmo, esas ganas de aprender, de preguntar. Esto es para ustedes, también para nosotros, pero ustedes que se están formando, ustedes que están con esas fuerzas bien cargadas. Chicos, miren, les vuelvo a repetir. Hijitos míos, miren cómo nos trata el Padre. Hijitos, con ternura, con amor. Estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, nos da unas pautas para que nosotros no caigamos en pecado. Y si alguno hubiera pecado, dice, o sea, nos da una oportunidad, no nos condena ahí mismo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén y amén. Me gozo con este texto bíblico. Amén, hermanos. Entonces aquí ya hemos visto varios puntos que hemos tratado. Y bueno, ahora les voy a dejar 2 preguntas para nuestros jóvenes para que me contesten por el WhatsApp. Una de las preguntas es: ¿cuál es la seguridad de la salvación? Hay 3 puntos que tocamos aquí. ¿Cuál es la seguridad de la salvación? Y la otra pregunta dice: ¿cuáles son las consecuencias cuando pecamos? Tocamos también 4 puntos. Y quisiera que ustedes, por medio del WhatsApp, ustedes me lo respondan, ¿ya? Y quiero dejarles algo pequeñito aquí que dice, cuando Pablo tenía ese aguijón que decía, ¿no?, que tenía dentro de él, dice: soy un hombre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Entonces lo que les digo es, Jesucristo es la solución. Jesucristo es el único que nos va a ayudar para que nosotros podamos salir victoriosos de toda condenación, de todo pecado que se nos presente, de toda tentación. Amén, hermanos. Con esto nos despedimos. Sí, antes de despedirnos, ¿no?, quisiera una pequeña reflexión, ¿no? El momento que estamos pasando, nuestra confianza debe estar centrada en Jesucristo. Esto es algo que va a pasar, y nosotros como creyentes, como cristianos, debemos ahora más que nunca comenzar a hablar a los que no conocen, ¿no? Miren, nosotros estamos transmitiendo de nuestro hogar. El hecho que los templos no se abran no quiere decir que la iglesia se queda paralizada. Nosotros como iglesia, Dios abre o usa
o nos pone herramientas, en este caso nos pone la internet para seguir hablando de Él, ¿no? Entonces quiero pedirle a todos los cristianos, creyentes, porque sé que también esto lo van a ver muchas iglesias de otras denominaciones, de otras congregaciones, de que tenemos que con más fuerza predicar su palabra, ¿no? Entonces será hasta el siguiente miércoles, si Dios lo permite. Un saludo a mis pastores Orlando, Evelyn, Burgos, Centeno y a todos mis hermanos en Cristo de Familia del Sembrador. Hasta el próximo miércoles, queridos hermanos. Dios les bendiga.